Pues bien, hermanos, continuamos con esta serie que llevamos sobre los atributos de Dios. Estamos en el atributo de la inmutabilidad de Dios y esta es la tercera parte sobre el atributo de la inmutabilidad de Dios. Ya vimos en el enunciado que dimos sobre la inmutabilidad de Dios desde el principio, que Dios es inmutable no en toda manera en que podamos imaginar, ¿se acuerdan? Sino solo en las maneras en las que la Escritura enseña. Esto es, que Dios es inmutable en 4 cosas. ¿Se las aprendieron, niños? Dios es inmutable en 4 cosas. No les soplen los papás, los niños, se los aprendieron. Niños, eso es lo menos que debieran haber estado diciéndoles a sus papás el domingo en casa, al final del día. Dios es inmutable en su ser, en sus perfecciones o sus atributos, en sus propósitos y en sus promesas. Todo lo demás, hermanos, nosotros no podemos atribuir a Dios inmutabilidad a rajatabla, como alguien puede decir. Y ya vimos cómo es que Dios es inmutable en su ser, ya vimos también cómo es que Dios es inmutable en sus perfecciones, y en esta oportunidad vamos a ver la inmutabilidad de Dios en sus propósitos. Y para ello les invito a que me acompañen al libro del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías en el capítulo 46. Y nuestro verso es el verso 10, pero les invito a que leamos desde el versículo 9. Dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra ajena al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hasta allí. Hermanos, en el contexto de nuestro pasaje que leímos, Dios está tratando de hacer entrar en razón a una nación necia e idólatra. En el razonamiento con el que Dios está tratando de hacer entrar a esta nación en razón, Dios establece el inmenso contraste entre Él mismo y los ídolos, obra de manos de hombres. Noten y fíjense allí en el versículo 6. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello, Dios con D minúscula. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, y allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. ¿Se dan cuenta? El Señor, las palabras que leímos son unas palabras de indignación de parte de Dios. Dios está altercando con la nación, está razonando con la nación, le dice: no puedo creer que ustedes agarren el oro, agarren la plata, contraten a un platero, a una persona que trabaja estas cosas y le pidan que les haga un ídolo, luego ustedes se lo llevan cargando, se le postran y todavía le gritan y ni les responde. Y Dios dice: pero yo soy Dios. Mientras que los ídolos mudos no ven ni se mueven, los tienen que trasladar en animales de carga
pues ni siquiera tienen poder para moverse, pues dice el Señor, y ahí se está, ni se mueve. Dice: yo, el Dios vivo y verdadero, yo ejecuto todo lo que he establecido y yo controlo todas las cosas. ¿Se fijan el contraste abismal que existe? El Señor está diciendo, mientras ustedes están queriendo atribuirle poder y poner su esperanza en medio de la tribulación, en ese pedazo de metal que ni se mueve ni los oye, yo soy Dios. Y nada hay, no hay otro semejante a mí, dice. Y soy tan Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que es hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Se acuerdan que veíamos la ocasión anterior cuando veíamos este texto con la Nueva Versión Internacional? Esta ave es un ave de rapiña, lo cual está implicando que el Señor está diciendo: yo hago traer la calamidad de la que le estás pidiendo a tu ídolo que te libre. ¿Te fijas lo que estás haciendo? Dice el Señor. Yo te lo traje y vas y le pides al mono que te lo quite. Yo te lo puse. ¿Tú crees que el mono te lo va a poder quitar? ¿Se dan cuenta? Pero Dios entonces en ello también nos establece la inmutabilidad de sus propósitos. Pues Él dice: yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Ya leíamos en otra ocasión también cómo el Señor nos dice: yo soy Dios y no cambio. Y por esa razón, oh casa de Israel, ustedes no han sido consumidos. Es que estos designios o decretos de Dios son inmutables. Y una vez que Dios ha trazado un propósito, no existe ser alguno, ni unión de seres que pueda detenerlo, o siquiera que hacerlo que modifique sus propósitos. Pues una vez que Dios se ha propuesto hacer algo, hermanos, nada ni nadie lo puede detener. Nada lo puede detener, puesto que Él es todopoderoso. Y déjenme les digo que aun si se unieran todos los ángeles del cielo para oponérsele, tratando de que no hiciera algo, hermanos, eso es como si el polvo que sale de la tierra viene contra ustedes para impedir que ustedes sigan avanzando en su camino. ¿Qué les hace eso? Y ni siquiera pues la unión de todos los seres podría hacerle cambiar de opinión. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Ese concepto o ese pensamiento de pretender o pensar que es posible o que existe la posibilidad de que alguien o algún grupo de personas pudiera hacerle cambiar de opinión es herético. Es ofensivo y es blasfemo. Pero Dios pues es inmutable en sus propósitos y ni todos esos millares de poderosos ángeles podrían impedirle, aunque sea un poco, que lleve a cabo o que incluso modifique lo que Él ha determinado ya hacer. Vean allí a Satanás mismo y todos aquellos ángeles que se rebelaron junto con él. Ya hemos dicho en otras ocasiones, niños, que es más que una torpeza, es una blasfemia y una ofensa a Dios. Ese pensamiento de que el diablo está como que a la par de Dios.
y de que hay una batalla y que ahí se andan dando y que se equilibran las fuerzas, eso es una blasfemia. Eso es una ofensa a la majestad de Dios. Pues sencillamente nos dice el profeta Isaías que Dios habló y fuego salió y consumió a aquel ser, y todos aquellos ángeles fueron echados en un solo instante del cielo. Y así mismo puede hacer con todas las cosas y todo lo que Él creó. Eso de la lucha entre el bien y el mal, hermanos, es una barrabasada. Por otro lado, cuán inconsecuente es entonces ese entendimiento católico que cree que María intercede por las personas conteniendo la ira de Dios, o prolongando el tiempo del castigo, o apaciguando a Dios. ¿Se imaginan? Si ni todos los ángeles poderosos en el cielo pueden hacer una cosa así, qué terrible, tremenda herejía es pensar que María intercede por las personas conteniendo la ira de Dios. En esa idea que ellos tienen, dicen que Dios es un Dios colérico, que está ahí con ganas de destruir el mundo y todas las cosas, y María está calmándolo. No, espérate, cálmate, mira, ya me están rezando tantos rosarios aquellos. Vamos, por favor. Con todo respeto, ¿no se oye tonto? O sea, en los 3 atributos que llevamos de Dios, cotejar esa idea, tratar de hacerla embonar con la persona, con el carácter de Dios, es totalmente imposible. Y eso que todavía no vemos la ira de Dios, eso que todavía no vemos la justicia de Dios, todavía no vemos el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Así que, amigos, ustedes deben entender que el menor de los ángeles es inmensamente más poderoso que María o que cualquiera de los santos en el cielo. El menor de los ángeles es inmensamente más poderoso que María y que cualquiera de los santos que están allá en el cielo. Y si ni todos ellos pueden por una micra mover a Dios de su propósito y su voluntad, ¿va a poder hacer algo María? Por favor. Tienen que entender que María no es la madre de Dios. Pues eso es lo que dice el católico. ¿Lo han oído? Eso es una blasfemia. María no es la madre de Dios. Y aunque haya sido el vaso que Dios usó para cumplir sus propósitos humanadores del Hijo eterno de Dios, ella misma también requirió arrepentirse y requirió creer en Cristo para salvación de su alma pecadora. No, María no puede por ninguna forma ser madre de Dios. El razonamiento católico es, a ver, ¿María es madre de Jesús, no? Sí, pues sí. Entonces, ¿Jesús es Dios, no?
Sí, pues sí. Ah, entonces es madre de Dios. ¿Qué cosa más simplista es esa? ¿O acaso nuestra alma, el alma que nosotros tenemos, vino conjunto con la carne? ¿Está pegada ahí y es parte de la misma carne? ¿Acaso la madre suya de ustedes engendró su alma? No, el alma es eterna. La mamá solo engendró el cuerpo, el vaso que estamos usando. El alma es eterna y la creó Dios. Y en el caso del Hijo eterno de Dios, María solo fue madre del envase que era necesario que tuviese para identificarse con nosotros y para derramar su sangre en la cruz. No, María no es madre de Dios en ninguna forma. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, ni tiene madre. Adicionalmente, algunos dicen, no, pero es que es su madre y todos respetan a su madre. Bueno, en ese sistema matriarcal que ha querido imponer el catolicismo, ¿verdad? Y bueno, no quiere decir que no se debe respetar a la madre, pero en ese sistema matriarcal en donde el catolicismo ha tratado de infundir a la gente que le dé mayor estima y valor a la madre que al padre, se dice, pues, ¿qué le va a negar a su madre? Ahí está, que le dijo, hijo, mira, ayúdales, necesitan vino. Y el Señor le ayudó, pues ahí está, entonces también nos va a ayudar a nosotros. ¿Ah, sí? Pues independientemente de todo lo que hay que demostrar y de todas las formas de demostrar que eso no es correcto, en que María no movió a nuestro Señor, no movió su voluntad para hacer una cosa que Él no quería hacer. También debemos decir que la economía familiar terrenal desaparece del otro lado de la eternidad, como nos enseña Mateo 22:30. Mateo 22:30 nos dice que en el cielo o en la eternidad ni se casan ni se dan en casamiento. Así no hay necesidad entonces de esto, pues esto fue introducido a causa también, entre otras cosas, de la muerte y de que se propagase la raza humana. Entonces, una vez cumplidos estos propósitos, en la eternidad, la economía familiar, y déjenme les digo que la palabra economía la decimos en el término teológico, ¿se acuerdan? De esa palabra griega oikonomos, que significa administración, que significa, algunos han también traducido como dispensación. En esta forma de hacer las cosas en la familia terrenal, desaparece del otro lado de la eternidad. ¿Sí me explico? Así que, si María fue la madre de Jesús, del cuerpo de Jesús, aquí en la tierra, del otro lado de la eternidad, eso no tiene más trascendencia. Porque pudo haber sido cualquier otra mujer, o pudo haber sido de alguna otra forma. Pero sobre todo es una blasfemia pretender que María apacigua o hace cambiar de opinión a Dios. Porque es una blasfemia, porque es estar diciendo que María es más sabia que Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Eso es una blasfemia. Porque ¿quién controla a quién? ¿Quién corrige a quién? El sabio al intemperante. ¿No es así? El mesurado, el maduro, al que no sabe controlarse.
Qué cosa tan blasfema, ¿no les parece? Eso es ofensivo, hermanos. ¿Cómo una mujer pecadora y miserable como nosotros puede ser más sabia que el Dios infinitamente sabio? Eso es una de las locuras más grandes que se enseñan, hermanos, en el catolicismo. Es una blasfemia también pretender que María retrasa la ira de Dios, que se derrame la ira de Dios sobre la tierra, puesto que es pretender que entonces María es más misericordiosa que Dios mismo. Eso es una terrible blasfemia, hermanos. Es precisamente como agarrar el pedazo de oro, mandarlo con el platero, pedirle que nos haga una imagen y pensar que esa imagen es más inteligente que yo. Que ese pedazo de palo o de piedra es más inteligente que el hombre, el filósofo más sabio que hay. También es una terrible blasfemia decir que María está calmando o que ella está apaciguando a Dios o a Cristo, puesto que es una blasfemia pensar que María es más paciente o compasiva que Dios mismo. Eso es una blasfemia. Y siguiendo todos esos razonamientos, es como la gente llega a pensar que el amor de la madre es como el amor de Dios. ¿Se fijan? Siguiendo todo ese tipo de razonamientos bajos y torpes, por no decir otra cosa, hermanos. Y asimismo, para terminar con estas montón de blasfemias, pretender también que la justicia punitiva o castigadora de Dios es injusta o es excesiva, es una terrible blasfemia, porque eso es lo que se implica cuando se dice que María detiene la ira de Dios. ¿Me explico? Que es excesiva y entonces ella le pone su justa medida. Por favor. Hasta yo me siento mal al decirlo. Es una blasfemia porque implica también que su justa y santa ira es descontrolada e implica que entonces Dios no se puede controlar a sí mismo. Esto también es una terrible ofensa a las perfecciones y al ser de Dios y es una gran blasfemia, hermano. Por eso cuando la gente dice que no, pues debería de haber una sola iglesia, ¿por qué no se juntan con los católicos? Hagan a un lado todas sus diferencias y céntrense en lo que los une. ¿Ustedes creen que con terribles blasfemias como esa, hermanos, vamos nosotros a estar dispuestos a abrazarnos y a llamar hermanos a gente que cree esas
tremendas barbaridades ofensivas para Dios. ¿Me explico? Pero desafortunadamente los católicos no son los únicos que creen herejías con respecto a la inmutabilidad de Dios, hermanos. Pues también en el evangelicalismo de nuestro tiempo, la gran mayoría de los que se dicen cristianos creen que pueden hacer cambiar a Dios de opinión con sus oraciones, con sus decretos o con sus ayunos. Y allí los tenemos, orando, decretando y ayunando para que Dios haga lo que ellos quieren que haga. Pregunta, ¿tiene Dios la obligación de cumplir toda petición que se le hace? ¿Por qué dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores para empezar? Y ahora, de los que los oye, ¿está Dios obligado a cumplir todo lo que se les pide? Y si muchos hacen la misma petición, entonces ahora sí, ¿lo escuchará? Porque imaginen, cuando estaba tal vez por empezar la Segunda Guerra Mundial, o había empezado la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos cristianos no estaban pidiendo a Dios que se detuviera la guerra? Y cristianos verdaderos. ¿No creen ustedes que ellos estaban pidiendo que se detuviera la guerra? ¿Y qué pasó? ¿Se detuvo? No. Dios había determinado que se librara esa guerra para cumplir con sus propósitos. ¿Cuáles? Muchos nosotros ni siquiera los conocemos y nos podemos razonar, porque nuestra mente es un cerebro de una larva de hormiga, la larva de la larva microscópica de la hormiga, en comparación de la inmensa mente sabia de Dios. Y no podríamos, por más que intentáramos, entender los razonamientos de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos la sabiduría de Dios? Dice, ¿le podremos responder de 1000 a una cosa? No. Bueno, pero si se hace una cadena de oración, entonces Dios va a responder. Es que ya nos aventamos 24 horas orando, o 48 horas orando, o una semana orando. Entonces ya va a responder Dios porque llevamos una semana de oración ininterrumpida. ¿Dios va a contestar? Dios no cambia sus propósitos. Lo que Él ha determinado hacer, se hará. Pero si además de pedir, ayunamos, entonces ahora sí, ya no le queda de otra, va a tener que hacer lo que le pedimos. Una vez cierto bárbaro decía una barbaridad y llamando a la gente a ayunar le decía, ayune, no le hace que se sienta mal porque si acaso le pasara algo, se desmayara o le causara una enfermedad ayunar, imagínese qué vergüenza para Dios que sus hijos estaban ayunando y entonces se le enfermaron. Qué barbaridad, hermanos, tan tremenda. Cuánta ignorancia de Dios, de su persona, de su carácter, de sus atributos y de nuestra miseria. Pues eso es lo que hace también el evangelicalismo de nuestro tiempo. Piensan, como ya se ha dicho muchas veces, que el ayuno es una manita de puerco, como decimos. Le están torciendo la mano a Dios y que si no me escuchó con las 3 horas de oración, ahora voy a ayunar para que se le quite, para que vea que ahora sí me va a responder porque me va a responder. Y piensan que porque ayunan
entonces Dios ya está obligado a responder. Que entonces la oración es contestada efectivamente. Eso es no conocer a Dios. No tener ni idea de quién es Dios y qué hace. Pero alguno dirá, ¿y si ayuno 3 días? ¿O si ayunamos 40 días y 40 noches? Ayunen todo el año, si quieren. Cuando Dios ha determinado hacer algo, Dios lo hará. Y son los extraños y los ajenos los que no conocen a su Padre. Los hijos conocen a su Padre y saben que si su Padre ha dicho no, es no. Y a veces ya se ahorran las vueltas. Pero el que no lo conoce, pues ni siquiera es su Padre. Intenta de un modo y de otro y anda bailando y ayunando y haciendo todo lo que cree que lo va a hacer cambiar de opinión. Tiene entonces Dios que respetar y cumplir los caprichosos decretos de los supuestos hijos del rey. Que dicen, decreto bendición para tu vida. Ay, entonces Dios tiene que darle bendición. Cancelo tal cosa, el fracaso de tu empresa. Ay, entonces ahora Dios tiene que hacer que todo salga bien. O aquellas supuestas declaraciones de sanidad y prosperidad y bonanza. Te declaro sano desde esta hora. Entonces Dios tiene que hacerlo. Cuando Dios en sus propósitos determinó que estuviera enfermo y que estuviera todo el tiempo que Él determinó que estuviera enfermo. Y ahí tenemos a muchos incluso tratando hasta de revivir muertos. ¿Han visto eso? Hasta eso andan también tratando de revivir muertos. Ahorita van a ver el poder. Y ahí van y ahí están a grito y grito encima de la caja. Y declaro y reprendo y digo y que esto, que el otro. Y hasta que se les acaba la voz o se cansan o la gente se cansa de oírlos y ya mejor se van. Dios en sus propósitos determinó que ese era el fin de la vida de esa persona. Y háganle como quieran. Dios es inmutable. Cuanto más, hermanos, aquellas repeticiones supersticiosas van a producir, aunque sea que Dios haga algo que Él no ha determinado hacer. Yo me sorprendo mucho aún por las redes sociales que, me parece normal entre los católicos que piensen que al traer su estampita y detrás viene una disque oración, ¿la han visto? San Manganito de tal, ayúdame con esto y con otro y que mi día sea esto y con tal cosa. Pues también eso ya se está haciendo en el supuesto cristianismo de nuestro tiempo. Ponen unas imágenes de un paisaje bonito y la bendición de Jehová está en la casa de que quién sabe qué, y que levantará las alas como el águila y correrá y no se cansará. Y ahí tienen sus cuadros ahí en su casa pensando que porque tiene el cuadro del águila que según que correrá y no se cansará y que los que esperan en Jehová y no sé qué tanto, entonces ese cuadrito de ahí le va a ayudar a que la cosa vaya bien en la casa. Hermanos, eso es superstición.
porque es lo mismo cuando el otro pone un cuadro de la monita o de cualquier otra cosa. Ponerlo no va a producir nada en sí mismo. Que usted lo ponga para acordarse del texto, pues eso es otra cosa. Pero siempre usted será tentado a pensar que porque está allí o porque lo dijo o lo repitió, entonces va a suceder. Y bueno, les decía pues que en las redes sociales me he sorprendido que algunos ponen, no sé, solo Cristo salva, pon me gusta o responde amén si estás de acuerdo. Y hay un montón de gente, amén, amén, y cuánta cosa, sí, cierto, y aleluya. Y Eso, ¿a quién ayuda? Pero les dije una, pues, un poco más sensata, porque la mayoría es que Cristo te ama y que Dios ha querido bendecirte hoy, di amén. Y que hoy te va a salir todo bien y que Dios estará contigo. Y por ahí vi uno que puso, Dios dijo, este año te di fortaleza y el próximo te daré felicidad. Responde amén si estás de acuerdo. Nada. Sarta de cosas así. Por favor. Ahora, hermanos, ¿significa todo esto entonces que no debemos pedir nada a Dios cuando tenemos necesidades? Porque Dios es inmutable, pues ya no va a hacer nada. ¿Significa eso? No, desde luego que no. Pues luego de orar, hermanos, en el orden de las prioridades que Cristo nos enseñó, debemos dejar nuestras cargas y ansiedad en sus manos, sometiéndonos a su perfecta voluntad, rogándole que sus perfectamente sabios propósitos para nosotros sean cumplidos. Pues nosotros no sabemos cuáles son los propósitos de Dios. No sabemos si Dios determinó que tal persona se enfermara y que fuera y sanarla a través de la oración de la iglesia para que luego fuera a la iglesia al menos en agradecimiento y allí escuchara el evangelio y fuese salvo. Nosotros no lo sabemos. ¿Qué planes y propósitos tenía Dios? Pero el creyente cuando ora, no ora como ese que va a exigirlo que suceda lo que quiere que suceda. El creyente no ora como esa persona que va y entra y hace los cambios en la ingeniería y en los planos y todo lo que quiere y acomoda todo como a él le gustaría que fuera. Esa no es la oración del creyente. Acomodar las cosas y las circunstancias para que suceda como yo quiero que suceda. La oración del creyente, en primer lugar, es de acuerdo a las prioridades que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y luego, santificado sea tu nombre. Y la siguiente petición, venga a tu reino. ¿Se fijan? No estamos orando ni por enfermos, ni por prosperidad, ni por cuanta cosa. Y luego, hágase tu voluntad. ¿Se fijan? Y así, cuando el creyente ora, deposita sus cargas y su ansiedad en manos de Dios, sometiéndose a su perfecta voluntad. Porque el creyente dice, bueno, Señor, a mí me parece, yo pienso que si tú me sanas o sanas a tal persona, sería bueno, pero siempre el creyente se somete a la voluntad de Dios, pero Señor, haz lo que tú quieras hacer.
Si tú lo quieres sanar, qué bueno. Si no lo quieres sanar, es tu voluntad, Señor. Estaremos contentos de todas formas. Si tú no nos concedes lo que te pedimos, estaremos contentos también de todas formas y te adoraremos con el mismo gozo como si nos hubieses contestado la petición. Y el creyente entonces también orará al Señor diciendo, Señor, bueno, sabemos que tus propósitos son sabios y perfectos, así que ya que tú has metido a esta persona o a mí mismo en esta enfermedad, en esta situación, Señor, cumple tus propósitos. Si tengo que aprender algo con esta situación y con esta enfermedad, Señor, enséñame, cumple tus propósitos. Transforma lo que tengas que transformar en mí o de aquella persona. Cambia las circunstancias que tú quieras cambiar en la persona, en la familia, en la sociedad, en el municipio o en el país. Haz lo que tú has querido hacer. Cumple, Señor, tus propósitos, pues ahora yo ya sé que estos son los mejores. Pues Dios, que era la sabiduría de Dios, que Dios escoge los mejores propósitos, las mejores metas, y también escoge los mejores medios para hacerlos. Por lo tanto, son los propósitos de Dios los más sabios, los más buenos, los más santos, los más perfectos, los que mejor ayudarán. Y entonces nosotros estamos pidiendo que no se cumplan. ¿Sí me explico? Recordemos pues entonces que Dios es perfecto y es infinitamente sabio. Y eso implica que sus propósitos son absolutamente los mejores que se pudieran haber trazado jamás. Y que esa situación, que esa enfermedad y que esa aflicción me está haciendo bien. Y que Dios está siendo bueno al enviarme esa situación o esa enfermedad. Dios está siendo bueno conmigo al darme calamidad. Sí. Porque ya sabemos que Él no está preocupado por nuestra felicidad terrenal, sino espiritual y eterna. Y si los medios que usa para lograrlo son también absolutamente los mejores, son los más buenos, los más sabios y los más efectivos, ¿por qué no habríamos, hermanos, por qué no habríamos de someternos gustosos a ellos? Así el creyente verdadero puede descansar confiadamente en las amorosas manos de su amante Señor. Porque sabe que le ama. El Señor me ama y con ese amor Él no está descuidado. A Él no se le van las cabras. Dios está siempre atento. Pero alguno dirá, pero sí se puede hacer cambiar el propósito de Dios. Y la Biblia dice, ¿ah, sí? Sí, ¿dónde dice? Allí en Jonás capítulo 4, versículo 10 y 11. Vamos a ver a Jonás, hermanos, capítulo 4, versículo 10 y 11. Pues ahí quien dice que los propósitos de Dios pueden ser cambiados y que ahí hay un ejemplo de eso. Bueno, encontremos pues Jonás. En el capítulo 4, yo sé que es muy pequeño, así que recuerden, están los profetas menores,
Está Joel, Amós, Abdías y luego Jonás y luego Miqueas. Dice el capítulo 4 en el versículo 10. Y dijo el Señor, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y algunos dicen, pues ahí está. ¿Se acuerdan, hermanos, del caso de Jonás? Dios lo envía, él no quiere ir porque Nínive es una ciudad, no es judía, es una ciudad que no es de la nación de Israel, pero al final, ustedes saben que trata de huir, es tragado por aquel gran pez, luego a los 3 días es echado fuera y va y predica. Y luego que va y anuncia, de aquí a 40 días Nínive será destruida, la ciudad se arrepiente y se vuelve a Dios y Dios los perdona. Y Jonás va y se emberrincha y se enoja. Y dice, ¿cómo que los perdonaste? ¿Ya ves? Por eso no quería venir. Y el Señor le dice que cuando estaba él ahí hace crecer una calabacera que crece grande y le da hojas y le cubre del sol y está ahí bien contento. Y luego el Señor hace que se seque esa calabacera. Y él se enoja también y dice el Señor, ¿tuviste tu lástima de la calabacera la cual no trabajaste ni hiciste crecer? Y en espacio de una noche nació, en espacio de una noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Y dicen ahí está, Dios había determinado que iba a matar a Nínive y que lo iba a destruir, y luego se arrepintió. Pero aunque algunos intenten esgrimir este texto, hermanos, para pretender que Dios no es inmutable, sino que cambia de parecer, la realidad es que esto no es así. Dios aquí no cambió de parecer. ¿Por qué no? Bueno, ciertamente Dios no puede cambiar sus propósitos, puesto que entonces, si lo hiciera, no sería inmutable y perfecto. Y en este caso, ¿qué pasó entonces? Bueno, en este caso, Dios en su omnisciencia sabía lo que pasaría. Esto es que Dios en su omnisciencia, Él sabía que esta nación se arrepentiría. ¿Sabía o no sabía? No sé si lo sabía. Y aunque el mensaje que anunciaba Jonás no parecía dar lugar al arrepentimiento, hermanos, el capítulo 1, versículo 2 nos demuestra que su mensaje es en efecto una predicación. Pues dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor lo mandó a predicar. Y lo que pasa es que si nos aferramos al texto, o mejor dicho, a la frase que se tradujo con la que Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida, podríamos pensar que entonces Dios ya había determinado destruirla, pero la realidad es que Dios mandó al profeta a predicar a esa ciudad, llamando entonces al arrepentimiento. ¿Podía Dios destruir a la ciudad sin aviso alguno como lo hizo
con Sodoma y Gomorra, lo cual nos demuestra que en este caso Dios no tenía el propósito de destruir la ciudad. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, sí lo tenía. ¿Se dan cuenta? Porque en el caso de Sodoma y Gomorra no hubo ninguna predicación. No se le dio ni un solo aviso a la ciudad. Simplemente fueron los ángeles a sacar a Lot de su casa y de esa ciudad. Si Dios hubiese tenido el propósito de destruir Nínive, entonces simplemente la habría destruido, sin más. ¿Y por qué envió entonces a Jonás? El mensaje previo a la destrucción, hermanos, es una advertencia. Todo mensaje previo a la destrucción es una advertencia. Y si hay una advertencia, como dijo cierto autor, el propósito de proclamar una advertencia es producir arrepentimiento. Por eso, sí, vamos a encontrar también en la Escritura varios pasajes o situaciones en las que parece que Dios dijo, va a pasar esto, pero luego el personaje, por ejemplo, se humilla y ahí anda enlutado o así o asá. Y entonces Dios dice, bueno, voy a hacer esto o de esta otra forma. ¿Dios cambió entonces? No, Dios, de hecho, tenía el propósito de producir arrepentimiento en esa persona. ¿Me explico? Pues, como les decía, el mensaje previo a la destrucción es una advertencia. Y el propósito de proclamar una advertencia es producir arrepentimiento. Así que Dios lo que estaba queriendo hacer es producir arrepentimiento. ¿Y lo logró? Pues Dios usa los mejores medios para conseguir los propósitos que Él ha determinado. Y aquí vemos pues el glorioso amor de Dios que junto con la advertencia trae la salvación, así como el Evangelio. En el Evangelio, hermanos, Dios nos manda a clamar la destrucción de todo aquel que no se arrepienta y decirle incluso que su destrucción es segura y que ciertamente terminará en el fuego del infierno. Pero esto es una advertencia del amor divino. Es una advertencia que invita al arrepentimiento. ¿Y vas a seguir así? Porque quien que lo oye, lo cree, dice, pues bueno, pues ya estuvo, entonces que me voy a ir al infierno, ¿verdad? Pues ya, ¿para qué? ¿Qué más hago? ¿Quién dice eso? ¿Quién que lo cree dice eso? Dios dijo que enviaría castigo. Y hermanos, debemos entender que esa es una declaración verdadera. Y cuando la situación, siempre y cuando la situación siga siendo la misma. Repito eso, Dios dijo que enviaría castigo y eso es una declaración verdadera, pero siempre y cuando la situación siga siendo la misma. Por ello, querido amigo, tú podrás sentir que el mensaje del verdadero evangelio sea alguna especie de reproche o una reprensión. Pero debes saber que es una advertencia para vida. No rechaces la advertencia aunque lo sientas como una herida en tu corazón orgulloso por tu pecado. Porque
es una advertencia de Dios para vida. Pues si la estás escuchando, es porque Dios con ella te está dando la oportunidad de que te arrepientas y de que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Qué amorosa es entonces la advertencia que proclama y declara el inminente castigo. ¿Se dan cuenta? Pues lleva el propósito de librarnos de él. Que el Señor nos ayude a entender eso. Oremos, hermanos, al Señor.